Recalculando. Llega a Duro de Domar el analista político que mejor entiende hacia dónde va la Argentina actual. Un GPS periodístico que hoy nos lleva de paseo por la provincia de Río Negro. Un balance minucioso para entender todas las elecciones del 2011. Hoy nos zambulle en la realidad Mario Weinfeld. Mario, querido, muchísimas gracias. A ver, vamos a analizar lo que sucedió ayer. Sorpresivamente, en la última elección a gobernador se cumplió lo mismo que en la primera, que es no ganaron los oficialismos. No, claro, las únicas dos elecciones de la larga lista en la que no ganaron los oficialismos fueron la primera y la última. Los dos derrotados fueron radicales. Un radicalismo K, el de Río Negro, un radicalismo que no baja las banderas o que no la bajaba, el de Catamarca. Con lo cual, en general, hubo una enorme primacía de los oficialismos en las elecciones provinciales, con una salvedad que vale la pena decir. Los que perdieron provincia, los radicales perdieron 2 en las urnas y el peronismo federal perdió 1 en la política, porque Martín Bussi le ganó la elección al candidato del Frente para Victoria, claro, pero ahora ya integra, se pasó a la fila del Frente para Victoria. Lo cual, haciendo la cuenta, primero, ganaron muchísimos oficialismos, segundo, el radicalismo perdió bastante, el peronismo federal perdió 1 y el Frente para Victoria es la única fuerza que recuperó provincia. La única fuerza que recuperó provincia. Mirando de otro lado, hay varias fuerzas que no son, y esto casi se olvidó por el resultado de las primarias, pero hubo muchas fuerzas opositoras a las que le fue bien. El PRO, los socialistas en Santa Fe, José Manuel de la Sota, a su modo que no es un oficialista. Digo, ha habido muchas. En general que hubo una enorme estabilidad, un sesgo pro-oficialista muy claro, una presencia permanente del Frente para Victoria, salvo en Córdoba, en la que no participó, y en Santa Fe, en la que salió tercero, el Frente para Victoria fue competitivo en todas las elecciones. Salió segundo o salió primero. ¿Qué pasó con los otros partidos? El radicalismo peleó alguna, le fue muy mal en el promedio. La Córdoba capital, ¿no? Recuperó, bueno, por eso, hablamos de las provincias. Perdió 2 provincias de 4, o sea que es mucho. Perdió 2 provincias, estuvo peleando en algunas, el peronismo federal no peleó prácticamente en paridad ninguna. El socialismo ganó 1, pero no figuró en ninguna otra, y el PRO de las fuerzas nuevas y que son emergentes le fue bien en Santa Fe, aunque no creo que le quede mucho rédito, no le quede mucha semilla para después, porque creo que Miguel del Cel, viste, un caso fulminante. El tipo ganó las elecciones y después desapareció. Se volvió a Midachi, ¿no? Un habeas corpus están planteando en Santa Fe, poner un habeas corpus político, porque le fue bárbaro una elección, salió segundo, casi la gana, se asustó y se fue. De todas formas, el PRO ganó la ciudad autónoma, salió segundo con muchos votos en Santa Fe, hizo una elección llamativa en Salta, o sea que llega a 3 provincias. ¿Qué quiere decir esto? Que la única fuerza nacional con presencia en todas las provincias es el Frente para Victoria, lo que tiene un correlato de alguna manera con los números que obtuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las primarias. Otra cosa que vos señalaste, que tiene que ver con lo que vos señalaste y que es interesante, es cómo vota el argentino a esta altura. A esta altura el argentino vota con un grado de diversidad y adecuación a las elecciones, el ciudadano o el pueblo, que es notable, que es impresionante. En Córdoba hubo elecciones prácticamente en 3 semanas. Se votó distinto en la elección a gobernador, se votó distinto en la primaria, De la Sota ganó cómodo, Cristina Fernández ganó bien, los radicales, que habían hecho un papel flojito en las anteriores, ganaron la capital. Hay muchas capitales, después va a haber que hacer la cuenta, pero hay unas cuantas capitales de provincia que no tienen el mismo color partidario que la gobernación. O sea, hay un voto muy versátil, la población está canchera en eso de cortar boleta o de elegir, no hay un voto rutinario, no hay voto con papel carbónico, y hubo una enorme masividad, aún con esta lógica de elecciones repetidas, porque una cosa es decir, qué sé yo, como había elecciones en los malos tiempos en que la Argentina había proscripciones, había golpe de Estado, que vos votabas cada 20 años, cada 15 años. Entonces yo, por ejemplo, voté
en 1973 cuando estaba por cumplir 24 años. Vos ibas a votar, viste, pateabas la puerta para ir a votar. Claro, tenías muchas ganas. Tenías muchas ganas. Ahora es un hábito. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires votamos 4 veces. Claro, y votabas, y entonces las elecciones eran plebiscitos. Vos ibas y votabas, en general votabas contra el gobierno, contra la dictadura, por la salida. El que mejor se oponía a la dictadura era el que ganaba. Pero a la vez era compulsivo. Ahora vas a votar a cada rato. Uno dice, te aburrís, te cansás, te vas a tomar café, te tomás el domingo, paseás. Una participación enorme en términos históricos argentinos y en términos comparativos mundiales, que no se explica sola ni principalmente por la obligatoriedad del voto, que no genera ninguna sanción ni ningún problema para el que no lo ejercita. Es por conciencia, por voluntad y por todo. Francamente hubo pronunciamientos populares masivos, muy rotundos en general, muy contundentes, con una tendencia a premiar a los oficialismos que habla de una sociedad. La estabilidad del sistema, de un país que había tenido una inestabilidad muy grande. Recordamos que en el año 2001 tuvimos 5 presidentes en una semana, digamos. No, totalmente. Y tuvimos una elección donde al gobierno le fue pésimo. Y uno diría, hay que mirar cómo se están desarrollando las cosas en los países europeos. Como término de comparación. ¿Por qué? Porque los países europeos en este momento lo que están cobrando mucho, lo que les está yendo muy mal son a países gobernados por el centro izquierda, lo que sea la izquierda europea, digamos. España, Grecia. En España, en Grecia, en Portugal. El PSOE está el 20 de noviembre, va a perder las elecciones. Papandreou le va a ir como la mona, sí, es evidente. Digo, es más. Pero por ejemplo, Sarkozy, que es de derecha, también está muy mal para las elecciones del año que viene. Angela Merkel, que es que tiene, digamos, un gobierno fuerte, el país más sólido de Europa, tampoco anda bien. Y uno que dice, ¿qué es lo que pasa? Sociedades conformes versus sociedades disconformes. ¿Por qué Dilma Rousseff concreta el 3er periodo en su país? ¿Por qué Pepe Mujica termina el segundo? ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner va por el tercero? Porque hay una relativa satisfacción de los pueblos con lo que está pasando. Y esto es el encanto del sistema democrático, pero es también una elección. La gente no vota porque sí. La gente en 2001 votó otra cosa y en 2009 votó otra cosa, Daniel. Porque en 2009 le dio un sacudón al gobierno, en parte por los coletazos del problema del campo, en parte porque la situación económica no era la misma, en parte porque estarían cansados, hastiados, vaya a saber por qué. Pero la misma gente que en 2007 lo plebiscitó y en 2009 lo castigó, ahora lo vuelve a premiar, y eso quiere decir que no hay un voto ¿cómo decir? Mecánico. Cautivo, ¿no? Ni cautivo ni mecánico. Algo que definió la presidenta el día posterior a haber ganado las primarias, que es nadie es dueño de los votos. Totalmente. Nadie es dueño de los votos con niveles de participación muy, muy altos. Y por último, con un nivel de impacto de las elecciones provinciales en el escenario nacional impresionante, porque desde la primera de Catamarca y la segunda de Chubut, que son provincias son chicas, sí, relativamente tienen poca población, el efecto que produjo, candidatos que se bajaron, coaliciones que se formaron, internas que se lanzaron y luego se dejaron, el efecto que produjeron esas internas en todas esas elecciones locales en el escenario nacional fue gigantesco, realmente. Y entonces uno dice, bueno, la democracia argentina está viva, el pueblo argentino se pronuncia, a nadie tiene ni por qué gustarle ni por qué acordar con los veredictos populares, pero es interesante prestarles atención y tratar de discernir por qué se está expresando como lo hace. Muchas gracias, Mario, como siempre, muy interesante.